Between aging and busy lifestyles, many women struggle with maintaining their physical and mental wellness. At Aquavita Concierge Healthcare Services for Women, we can help you revitalize your health and reclaim your life. We start from within by balancing your hormones, allowing your body to achieve and maintain desired weight goals. We also specialize in peptide therapies, regenerative medicine, sexual health, and aesthetics in our state-of-the-art facilities. Feel better, look better, live better. At Aquavita, visit aquavitality.com and begin your journey today. Hola, soy Samuel Sanquejo, de Yo Virtualizador, y este es el podcast de hoy. Llevo días forzándome a escribir, a preparar, a guionizar. Como me imagino que ya habréis leído, pues estoy migrando de OneNote a Coda.io, el entorno de redacción de los podcasts. Y esto pues me ha llevado algún tiempo. También estoy con la web. Estoy preparando una web nueva, hecha en Hugo. Bueno, eso me debe forzar a que escriba más, porque sí, porque me leo, siempre veo que me falta algo, que algo salta en algo que en una primera redacción no se ve. Bueno, siempre pierdo algo de tiempo por ahí, por eso este retraso. Bueno, en fin, que vuelvo a la virtualización de dispositivos, que dejaba hace 4 capítulos cuando hablé de discos, de puentes, de controladoras. Y claro, he hablado de discos virtuales, de ficheros VMDK o VHD o QCOW, que son los contenedores habituales, pero hay más. También voy a saltar un poco más allá del VMware Player, puesto que necesito hacer más cosas y que os voy a contar ahora. En virtualización de escritorios es poco frecuente ver discos en crudo entregados a una máquina. Es mucho más común verlos en servidores. Hace años existía la discusión de si un disco en una LUN entregada al hipervisor y accedida como fichero era más o menos lento que entregar el mismo disco por RDM a la máquina virtual. Bueno, vamos a explicar estos términos. Una LUN es el Logical Unit Number, y en el hipervisor y en cualquier kernel, hasta en Windows, va a ser lo que nos presente el módulo de multipath del Device Mapper. Esto es un término característico de un protocolo llamado SCSI. SCSI. Bueno. Un RDM, el Raw Device Mapper, lo que decía antes, es una forma de entrega, pero también hay que pensar que lleva algo por debajo, que es el Device Mapper. Bueno, esto es un subsistema que, bueno, le tengo que hincar el diente a ver cuándo se inventa, a ver cuándo se introduce como lo que es, pero es la base de todo el stack de dispositivos de disco y por extensión de todos los dispositivos de bloques. Al menos en Linux. Aquí, en virtualización, y sin entrar a lo bruto en disco, representa a un disco que gestiona el hipervisor y que se va a entregar a la máquina virtual. Pero ese disco es una LUN, ¿vale? Lo que contaba antes, ya sabéis, un Logical Unit Number, y puede ser desde un simple disco USB enganchado al hipervisor de tipo 2 o un disco de cabina de fibra formado por varios bloques que están formados por los discos de varios magazines de una o varias cabinas. Bueno, esto depende de cuánto queramos crecer. Me acabo de dar cuenta que en la definición de LUN y de RDM meto más términos. Bueno, vamos a ver. SCSI. Para el que no tenga claro lo que es el Small Computer System Interface. Vale.
Como tengo que hacer una saga dedicada a los discos, me quedo aquí solamente. Con el tema de la nomenclatura, de las direcciones SCSI, vamos a tener unos UIDs, unos churros de números hexadecimales que no se pueden mojar ni en chocolate, y que vamos, que los veo y no los destripo bien. Pero bueno, por suerte podemos obtener los nombres canónicos, que tienen un formato más manejable. En nuestro caso, y desde el punto de vista del kernel, el kernel levanta un driver. Comienzan a generar estos nombres. Pues por ejemplo con el nombre de la tarjeta controladora. Un HBA, un host bus adapter, un número de camino, otro número, el destino, y corresponde a la controladora de la cabina por donde se va a entregar el destino. Y por último el identificador de la LUN. En una extracción de datos normal, veríamos que el Datastore 1 está formado por la LUN 1 de la cabina que me ofrece 4 caminos. Por lo tanto, vemos que los nombres canónicos son VMHBA C0, T0, L1, ¿vale? ¿Y qué es lo que va a cambiar? Pues el nombre de la HBA y el nombre del target, ¿vale? Con lo cual teníamos HBA0 y HBA1. Vamos a tener también T0 y T1. Bien, como ya tengo dos combinaciones, 2 por 2, 4. Ya tenemos ahí nuestros 4 caminos. En total vamos a tener 4 nombres canónicos que cada cual me va a identificar un camino distinto de esa misma LUN. Bueno, en realidad necesitaremos diferenciación de SAN, de destino, pero como solamente tengo 2 puertos orígenes y ataco 2 destinos, pues lo conecto a 2 fabric que me distribuyen el disco y se acabó. Bueno, este ejemplo lo he traído de una instalación estándar de SAN, de Storage Adapter Network. No, perdón, Storage Area Network, ¿vale? Red de área de almacenamiento. Esto es un invento que se sacó cuando aún las redes de datos eran un poquito más flojas, débiles, para aumentar la velocidad en base a fibra y demás. Bueno, con switches intermedios de tipo Brocade. De ahí el tema del Fabric. El Fabric es una denominación dentro del sistema Brocade. Que, bueno, igual que Cisco tiene su iOS, Brocade tiene Fabric OS. Y una cabina pequeña puede tener 2 controladoras. Con lo cual, ahí ya tenemos 2 orígenes, 2 Fabric, cruzamos 2 controladoras, un mismo disco lo veo por 4 caminos. ¿Ventajas? Pues que si se me cae un cable no pasa nada, si se me cae una controladora no pasa nada, si se me cae un switch no pasa absolutamente nada, porque en teoría lo tenemos todo redundado. Bueno, esto es lo más habitual en instalaciones profesionales. Aumentar el número de fabrics o el número de caminos puede no aportar exactamente el aumento de rendimiento o de tolerancia a fallo que podemos esperar, ¿vale? No por tener 16 caminos en una LUN porque le hemos dado 4 fabrics y tenemos 4 adaptadores que nos van a ver cabinas que están replicadas en remoto. No. Se te va la luz de un rack y adiós. El punto más débil en ese caso sería el servidor. Otro concepto a tener en cuenta es el multipath, el sistema de múltiples caminos. Bueno, pues si yo a un equipo le enchufo 2 controladoras, una con un cable a cada uno a una cabina que tenga 2 controladoras, puedo decirle que me publique en esas 2 controladoras algún recurso. Por ejemplo, una LUN. Hasta ahí bien. La cabina lo que va a hacer es publicar en la controladora 1 la LUN, en la controladora 2
la misma LUN. Bien. Nosotros, en nuestro lado, en el lado del servidor, lo que vamos a tener que hacer es alguna cosilla más. Por ejemplo, en Windows necesitaremos levantar los servicios de multipath. Si no queremos ver que un solo disco lo tengamos multiplicado por el número de caminos y número de controladoras. Lo que pasaría, y sí, pasa, es que obtengamos en el servidor una unidad, por ejemplo, E2 puntos, que puede estar compuesta por debajo por 4 dispositivos. ¿Vale? Esto es perfectamente plausible por los caminos, pero no porque no porque la cabina me presente 4 discos distintos. Vale. Si yo no tengo levantado el multipath, ¿qué es lo que veré? Pues veré que la unidad C, la unidad F, la unidad G y la unidad H, lo que yo escriba en E me va a aparecer en F, y si yo lo borro en H, me lo va a borrar de las otras. Entonces, sinceramente, por poderse se puede. Incómodo es un rato, ¿vale? Y de hecho no se debe utilizar este tipo de almacenamiento sin un software de multipath que gestione estos temas. Esto es bastante peligroso y conlleva problemas de pérdida de datos. Bueno, en Linux funciona un poquito mejor, ¿vale? Todo esto está guarnecido por el módulo de multipath. El Device Mapper, cuando se levanta en el kernel, pues levanta el módulo de multipath y bueno, pues por supuesto que vamos a poder ver el mismo disco por separado. Por ejemplo, vamos a sacar un fdisk-l y nos va a sacar SDB hasta SDI, que puede ser el mismo disco. 2 controladoras, 4 caminos, bueno, pues es lo habitual. Pero vamos a hacer agrupaciones gracias al Device Mapper. Con lo cual, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues que en /dev /mapper /mpath1 agrupará los discos que hemos hecho antes. Bueno, si hay módulos de fabricante, pues a lo mejor en vez de mpath1 se llama dm-0. Bueno, si no hay... Depende si hay módulos de fabricante o no y si queremos hacerlo a mano o no. Aquí, pues lo mismo, trabajaremos sobre los dispositivos mapeados. No me impide eso poder levantar /dev /sdb, montarlo y trabajar con él, pero lo mismo, puedo perder datos. Además, lo que nos aporta multipath es, pues eso, tolerancia a fallos, balanceo de cargas. Bueno, pues eso lo veremos ya más adelante con el comportamiento del driver de multipath. Buah, menudo tocho. Lo mismo la SAN, RAID, todo esto va para la saga de discos. Pero bueno, vamos a terminar de aclarar un par de cositas más. Venga. En una cabina de discos hay una o varias controladoras que pueden ser de varios tipos, y al igual que el cableado puede existir uno o muchos. Esto ya lo veremos viendo. Y voy a entrar un momento en la cabina, puesto que no es un monolito con un montón de discos enchufados a algo que lo acaba sacando por una fibra y tenemos a un mono con un hueso. Anda, coño, si es mi avatar. Bueno, pues eso. Un magazine, aunque suene a revista, es una bandeja de discos. Una bandeja de discos que podremos extraer o podemos ver todos los discos en el frontal. Eso ya, según se haya diseñado. Bueno, pues es una bandeja que normalmente está enlazada a una controladora SCSI. ¿Vale? La controladora SCSI podrá llevar de 1 a 15 discos y normalmente el control de su alimentación. Dentro de esa controladora habrá agrupaciones de discos en RAID que proporcionen protección, rendimiento
o las dos cosas. Estas agrupaciones se llaman disk groups. Bueno, la controladora RAID se comunica con la controladora de la cabina, que es la que contiene la inteligencia de la misma y donde podemos gestionar los diferentes disk groups, que luego serán agrupados y particionados para aumentar el rendimiento y la protección, y ya no solo a nivel de magazine, sino entre bandejas, incluso entre cabinas, incluso entre CPDs. Bueno, a ver, esto que acabo de describir es una cabina muy grande. La mayoría de los usuarios a pie, como mucho, verán una NAS con un par de interfaces de red, que sí, que pueden hacer multipath en SCSI, o que puedan tener una tarjeta de 2 puertos de Fiber Channel, o una tarjeta de Ethernet con capacidades para FCOE. Bueno, pero esto ya se va de precio. Lógicamente, en estos aparatos, 24 discos es una medida más o menos grande para la mayoría de los usos. Una o dos controladoras SCSI, por tanto 1 o 2 magazines, y una interfaz más o menos gráfica, sin grandes pretensiones, la verdad. Hay grandes excepciones a esto. Hay cabinas grandes de bajo rendimiento y algunas NAS con esteroides que dan 1000 vueltas a los del rango intermedio de empresarial, pero volvemos a lo mismo, es todo pasta. Y bueno, que me enrollo como una persiana. Bueno, vamos a ver. Vamos a la parte práctica y vamos a hacer cositas. Los discos RDM, según lo hemos visto, los vamos a tener a nivel doméstico, por ejemplo, en 2 casos y en 2 capas. Si yo tengo una máquina de VMware Player con la que estamos trabajando en el anterior capítulo de la saga, y voy y le pincho una memoria USB, un servicio en Windows o en Linux llamado USB Arbitrator me va a preguntar si quiero que ese pincho, esa memoria, se conecte a la máquina virtual. Sí, la máquina virtual tiene USB, pero puede no tenerlo, entonces no me va a conectar nada. Me dará también la opción de conectarlo al host, de manera que con un host Windows, por ejemplo, yo puedo leer directamente un pincho formateado en ext4 desde la máquina virtual que está ejecutando Linux. ¿Qué pasará en el host? Bueno, pues la magia reside en el enrutamiento y la virtualización de esa conexión USB. Esta será enrutada a la controladora de la máquina virtual, claro. Y la máquina virtual verá el dispositivo, verá la pareja de Vendor ID, Device ID, que pertenecen al dispositivo. Solo que conectados a un dispositivo 8086.2.1E31, si hemos configurado un USB 3.0, y que veremos en el árbol si lanzamos, pues, por ejemplo, un ls USB-T. Bueno, ¿esto ha sido útil? Bueno, pues es el primer modo de trabajo, es el más fácil y que todo el mundo puede hacer. De hecho, lo puede hacer hasta una cosa llamada VirtualBox. Pero bueno, vamos a seguir un poquito más, vamos a subir el nivel. Alguna vez he tenido que levantar el último disco duro que había en un ordenador que ha muerto por placa. Y se me ocurre que, bueno, pues puedo no interrumpir mi trabajo normal y conectarlo a una caja USB 3.0 con protocolo WASP para que el rendimiento sea más o menos aceptable. Con ese rendimiento mejorado, bueno, aceptable, mejorado, bueno, llamémosle, bueno, hago que una máquina virtual de VMware Player o de Workstation o Hyper-V por parte del servidor nativo de Microsoft vean el disco. Por supuesto, no me olvido de KVM, de Proxmox, de Acropolis. Por supuesto, también pueden. Ya tocaré ese tema. Bueno, ¿cómo? Pues es muy simple. O bueno, es un poco menos simple que en el caso anterior, puesto que una máquina virtual no arranca desde USB, o al menos no lo hace sin una importante ayuda.
En VMware lo único que hay que hacer es agregar el disco a través del asistente a la máquina virtual. Ojo a la controladora, que por defecto va a ser SCSI en la mayoría de los casos, y quizás convenga que en este caso sea Serialata o IDE, depende del sistema operativo que hubiera tenido la máquina anterior. Bueno, nos preguntará si queremos un disco nuevo, uno existente, pero le vamos a decir agregar disco físico. Y nos aparece entre paréntesis avanzado. Ojo a esto, si queremos agregar un disco físico, uno existente, nos va a saltar el UAC. Y esto es lógico, puesto que el hipervisor es la tarea padre del monitor, que se lanza conteniendo a la máquina virtual. Y requerirá elevación de privilegios. Por lo que más sano, lo que es más sano es elevar todo el entorno. Requerirá a lo mejor pues credenciales de administrador y lo que supone eso. Bueno, una vez saltado el UAC, nos ofrece un desplegable en el cual aparecen tanto el disco de sistema, el que ejecutamos como disco adicional, en este caso es el Physical Drive 1, y puedo usarlo entero o por particiones. Para este caso voy a usar el disco entero, puesto que es un sistema operativo completo. Así que, bueno, pues eso, disco entero y... bueno, quizás lo de las particiones, si solamente tengo que recuperar un... ¿cómo se llama? Si solamente tengo que recuperar un fichero, sabemos dónde está y demás historias, o... bueno, yo por particiones me he encontrado con problemas de bloqueos de acceso, ¿vale? Si estáis usando un disco por particiones, por favor, no toquéis ese disco. El resto de particiones no se deberían tocar. Bueno, pues ya tenemos una máquina virtual. Reside en un directorio con los ficheros VMX, NVRAM, swap, logs, demás, salvo los del disco. Bueno, hay un descriptor de disco que apunta al disco físico. Si la máquina es relativamente parecida a la máquina original del disco, como es el caso de quito el disco, meto un SSD e instalo el sistema operativo, ¡ay, que se me olvidó el certificado digital de la password de no sé qué! Bueno, normalmente eso no se puede sacar accediendo a ficheros. Y este procedimiento pues vendrá al pelo, pues que es prácticamente como un proceso de virtualización en el que nos vamos a saltar el clonado. Ojo, muy importante, nos saltamos el clonado, con lo cual estamos trabajando en directo. No tenemos copia de seguridad, no tenemos forma de volver atrás. Bueno, pues nada, al arrancar nos pedirá elevación o no, según si nos ha guardado la sesión, o todo dependerá de la configuración del UAC del host. Bueno, pues que tengáis en cuenta que siempre va a pedir permisos. Durante el arranque, el hipervisor de tipo 2, VMware Player en este caso, accederá al disco completo. Cargará el MBR por la BIOS, cargará el IPL invocando al kernel, cargará la partición, etcétera, 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 etcétera. Bueno, durante el proceso es posible que dé algún problema. Por ejemplo, dan bastantes problemas los sistemas que vienen de UEFI o de un BitLocker con TPM. En esos casos hay soluciones. Bueno, una vez arrancado, instalará unos cuantos drivers. Podemos ayudar bastante instalando el paquete de VMware Tools. Y bueno, listo. Tenemos una máquina virtual exactamente igual a la que teníamos en el original, lista para trabajar. Bueno, nos va a reiniciar la máquina 2 o 3 veces. Con Windows funciona bastante bien. Con Linux es un poco diferente, puesto que tendremos que retocar Groove y FSTab en función de qué dispositivos se levanten, o en función de qué puntos de montaje tenga configurados y de cómo estén los dispositivos del Device Mapper. Y sobre todo los descriptores de UID. Ojo, que no digo que no funcione, solo digo que no es tan simple. Hay que tocar y saber lo que se toca.
Por cierto, he dicho que Hyper-V también lo puede hacer. Y como hay Hyper-V en un triste Windows 10 y no me hace falta que sea el megaservidor del infierno, pues lo mismo, para levantar ese disco local simplemente has cambiado tu antiguo Windows 10 o peor, es un disco mecánico para meter un nuevo y flamante SSD. Bueno, lo que hayas hecho. Pues un poco más o menos que antes. Editamos la máquina virtual, añadir disco, que lo haremos por debajo de una de las controladoras, y aparecen varios parámetros como la ubicación SCSI o SATA. En Hyper-V, si la máquina es de generación 2, no habrá controladora SIDE o floppy. Y nos ofrece un cuadro de opciones para crear o abrir un disco. Y debajo hay un combo con la lista de discos disponibles. Bueno, vamos a ver, hay truco. El disco tiene que estar fuera de línea. Esto se hace desde el administrador de discos. Y la controladora debería ser compatible. Pero me he encontrado con una de mis viejas cajas de discos que no lo es. Bueno, pues esto es que poco más. Agregamos el disco, esta vez no pide particiones o número de disco. Es disco entero y tampoco pide elevación, puesto que ya lo está haciendo de forma natural. Lo mismo antes, arrancar, pues lo hará con más facilidad en VMware, y es que es lo que tiene. Pero bueno, aquí no hace falta ni instalar tools ni aditivos. Todo lo hará el propio Windows Update. Bueno, y eso es todo. O eso creo. En discos. Todo puede ser que salga alguna cosa más en dispositivos de disco, pero creo que puedo seguir con redes en el próximo capítulo de la saga. Yo tenía por aquí un par de cositas más, tan serias y tan dispares como, por ejemplo, la cuña que voy a meter. Y esto es una novedad porque dentro de unos días, el 2 de noviembre, habrá pues una gran maratón pod, organizada por Mazinger Tour, y en la que estaremos, pues, no sé, una gran retaila de todos los podcasters que seguramente conocerás, y bueno, pues estaremos ahí para tomarnos algo, para hacer algunos programas en directo, intervención del público, como quieras. Si quieres pasarte, estaremos en San Sebastián de los Reyes, así que dentro cuña. Reserva el 2 de noviembre en tu calendario. Bueno, y parte del día 3 también, ya que llega Maratón Pod, un total de 16 horas de podcasting en directo que podrás escuchar y disfrutar. Una cita con multitud de programas en directo en el restaurante La Esquina de Sanse, ubicado en la calle José Hierro número 18 de San Sebastián de los Reyes. Desde las 10 de la mañana del día 2 hasta las 2 de la madrugada del día 3 tendremos frente al micrófono a Mayón en 10 minutos, Diógenes Digital, Descargas de mi mente, Galego Geek, Sumando Podcast, Friquismo Puro, Hacía Falta, Win Tablet, ¿Por qué Podcast? No hay cine sin palomitas, Forever Alone Podcast. Si quieres asistir y apuntarte a las comidas o cenas del evento, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Sigue toda la información del evento a través de las cuentas Maratón Pod de Twitter e Instagram, o búscanos en los canales oficiales de Telegram. Y si no quieres perderte ni un solo minuto de estas 16 horas de podcasting en vivo, puedes seguir todas las grabaciones a través de nuestra web maratonpod.es. Así que sin más, aquí me despido. No sin antes recordaros que este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis
red a la que podéis suscribiros a través de el feed https://feedpress.me/sospechosos habituales. Podéis pasaros por el grupo de Telegram t.me/grupo virtualizador, y en Slack pues el Slack de WinTablet, wintablet.slack.com. Para acceder, pues contactarme por Telegram y os solicito acceso. Los blogs, pues yovirtualizador.blogspot.com, leerporleer.blogspot.com, y como no hay mucho más que contar, hasta la próxima. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more.